Terapia de frío y calor. Seguro que has escuchado hablar de la crioterapia y la termoterapia, pero ¿y de ambas juntas? Este combo se conoce como terapia de frío y calor y, aunque es menos utilizada, lo cierto es que la encontramos en salas de rehabilitación tanto de hospitales como en centros de fisioterapia. Aquí te vamos a descubrir qué es la aplicación de calor y frío, cuándo debe darse cada uno, cómo se colocan las compresas y otros elementos para llevar a cabo esta terapia y el resto de pasos que debemos seguir para que ésta sea exitosa, qué es la terapia de contraste frío y calor y para qué sirve. Como bien deducimos ya, este es un recurso que se basa en el contraste de temperatura al que nos exponemos con intenciones diversas. Generalmente, los objetivos están relacionados con la mejora de lesiones, reducción del dolor, con la prevención de maltrato de una zona o incluso se está utilizando como método de relax o en cosmética. Lo que se hace es exponer una zona de tu cuerpo, o, directamente, todo él, a una temperatura alta, de entre 38 y 42 grados, en agua, mucho más altas en vapor, durante un tiempo y, acto seguido, hacer lo mismo exponiéndonos a graduaciones muy bajas, las cuales dependen del tipo de exposición al que nos sometamos, pero que pueden ser incluso por debajo de los 0 grados. Esto se repite un número determinado de veces según el problema que estemos tratando, obviando el contraste en una misma sesión. También existe la terapia frío/calor, que consiste en aplicar uno y otro en momentos diferentes, según corresponda según en el momento en el que se encuentre nuestro sistema nervioso, muscular, nuestra lesión, etc. En este caso las sesiones son unas con frío y otras con calor, no se da un contraste inmediato. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar la terapia de frío-calor para desinflamar, cuando sufrimos un accidente o realizamos mal una actividad física? Por ejemplo, podemos llegar a sufrir una inflamación. Puede darse por una torcedura, por un golpe, por aplicar demasiado peso. A veces, no sabemos si ponernos algo caliente o frío y, ciertamente, es algo confuso. Sin embargo, teniendo claros unos sencillos conceptos, no debería haber problema. En cualquier caso, es importante conocer cómo actúan el calor y el frío en las inflamaciones. No hagas terapia de contraste. Lo primero que debes saber es que, en este caso, no se recurre a las terapias de contraste, sino que tanto el calor como el frío se aplicarán en momentos bien diferenciados, dejando que actúen ambos tanto tiempo como sea necesario para que ayuden en su labor contra la inflamación. Frío. El frío es el mejor amigo a la hora de bajar la inflamación de una lesión. Hace que la circulación y la actividad metabólica sean más lentas, reduciendo el flujo sanguíneo y evitando, con ello, que la zona siga aumentando de tamaño. También adormece y calma el dolor y se consigue una modificación tisular. El resultado es una sensación real de relajación, que lleva consigo a la ausencia de actividad y, por tanto, el sobreesfuerzo y la hinchazón. Aplícalo con bolsas de frío o cold packs para que se adapten a la forma de la zona inflamada o bien con aerosoles. Calor. El calor alivia los dolores tiempo después de dada una lesión y es beneficioso en muchas otras circunstancias. Sin embargo, en relación a la hinchazón, que es la que nos ocupa, será positivo aplicarlo después, una vez el frío haya hecho su efecto, para devolver músculos y nervios a la normalidad así como el propio flujo sanguíneo. De no ser el caso, se corre riesgo de entumecimiento y dificultad para sanar la zona por falta de uso y de que, por mal uso, la zona vuelva a verse afectada y se infle nuevamente. Cuando aplicar calor y frío según cada tipo de dolor y lesión, como acabamos de decir, aunque el calor no actúa como elemento principal a la hora de reducir el tamaño de una zona del cuerpo afectada por una lesión, traumatismo, etc., sí tiene otras muchas virtudes, al igual que el frío. Veamos cuándo es bueno utilizar uno y otro, especialmente en el caso del dolor. Cuando aplicar frío, el frío tiene efectos positivos al aplicarlo en nuestro cuerpo, crioterapia, y, por tanto, cuando podemos beneficiarnos de su aplicación si tenemos algún tipo de dolor o, directamente, hemos sufrido una lesión, el frío es antiinflamatorio. Esto ocurre porque ralentizamos el flujo sanguíneo al adelgazar las venas y, evidentemente, baja la temperatura del cuerpo, que ha aumentado para defenderse, duplicando su tamaño. Esto hace que el dolor también se reduzca.
pero no solo tiene efectos inmediatos. Este puede llegar a hacer que no se dañe tejido secundario, también actúa sobre los nervios, lo que supone que sintamos cierto adormecimiento, dependerá de tu sensibilidad al frío, el tiempo de exposición, etc. Es el recurso ideal para usar en las primeras horas desde el padecimiento del accidente, lesión o dolor. Más de 3 días después ya nunca es aconsejable más que para tratar de difuminar hematomas. Las situaciones en las que el hielo, o el frío en general, resultan más adecuados son golpes, esguinces, fracturas recientes, luxaciones, distensiones, tendinitis, sobrecargas y otros sobreesfuerzos del músculo, dolor en foco en la zona superior de la cabeza o entre los ojos. Padecimiento de banda iliotibial, dolor en el lateral de la rodilla, espasmos, cefaleas, estrés que provoque síntomas físicos, dolor esporádico, de hacerlo cuando no corresponde, pueden ocurrir cosas como adormecimiento no controlado, atrofia de los nervios, hipotermia, aumento de la rigidez, congelación. Como contraindicaciones tenemos diabetes, hipersensibilidad o alergia al frío, problemas vasculares, problemas relacionados con el tacto y la percepción, apendicitis y otros problemas viscerales. Patologías cardiovasculares graves. Cuando aplicar calor, la aplicación de calor o termoterapia resulta beneficiosa porque, al contrario que el frío, favorece el flujo sanguíneo por engrosamiento de los vasos capilares. Esto hace que los tejidos vuelvan a oxigenarse y a colmarse de nutrientes, volviendo, poco a poco, a la normalidad, entre otras cosas, vuelven a ser más elásticos, a grandes rasgos. Podemos decir que resulta más útil la aplicación de calor en todos los casos que no hemos comentado antes. El primero y destacable es si ya han pasado más de 3 días desde que se da la situación de dolor. Haz uso de la terapia de calor en los siguientes casos: tirones musculares, molestias tras sobreesfuerzos. Recordemos siempre que irían unas sesiones de frío durante los primeros días por ser este indicado para remitir hinchazón. Eliminar dolor, ayudar a adormecer la zona, etc. Artritis y demás problemas óseos comunes o crónicos. No fruto de un accidente, rigidez del músculo sin haber lesión, calambres y contracturas musculares, dolor como efecto de toma de fármacos, enfermedades que produzcan presión articular, falta de sueño, sensibilidad, fibromialgia, falta de movilidad temporal, falta de flexibilidad en ligamentos, ansiedad, dolor por menstruación, calmante de la inflamación, tras días con terapia de frío que la rebajen considerablemente, calmante general, no debes aplicar más calor de la cuenta, para evitar efectos como aumento de la inflamación, quemadura y otras heridas. Irritabilidad, mareo, sueño, fiebres, dolor. Algunas contraindicaciones de la termoterapia son hemorragia, no se debe aplicar calor en heridas abiertas porque favorecemos el flujo sanguíneo, cardiopatías, apendicitis, toma de anticoagulantes, problemas en las prominencias óseas. Cuando aplicar el contraste frío-calor en una misma sesión se da en ocasiones bastante particulares y que también pueden tratarse con una única de las terapias. Por ello, lo mejor es que esta terapia mixta se consulte siempre con un experto. Los baños de frío/calor o baños de contraste tienen efecto antiinflamatorio, mejoran el metabolismo, relajan, centran la atención, nos hacen volver a la normalidad. Estos casos serían nutrición de los músculos. El calor alimentará el músculo y el frío pasa a retirar los residuos o células muertas, toxinas, etc. Esto debe realizarse varias veces, acercando cada vez más las temperaturas, es decir, haciendo las inmersiones en frío a temperaturas más altas y las calientes, más bajas, de manera que acabes la sesión con sumergidas no tan contrastadas que ayudan a que la zona vuelva a la normalidad. Es ideal para recuperarse tras periodos de inmovilización, dolores de cabeza o mal foco. De manera similar, tenemos que el frío va a reducir el dolor, de manera que debes aplicarlo en primer lugar para que logre la actuación más necesaria y más evidente. Además, si tus nervios se están viendo afectados y mandando señales al cerebro, esto dejará de ocurrir. Después, se debe aplicar el calor para normalizar el flujo y la temperatura. Reuma. Es un claro ejemplo de patología que se beneficia por igual de ambas prácticas puesto que ambas tratan el dolor y no son desaconsejadas por ningún otro motivo.
Esto lo podemos extrapolar a cualquier otro problema que podamos tener: flexibilización de los capilares. Trabajamos vasodilatación y vasoconstricción, reforzando la elasticidad de los vasos y propiciando el flujo sanguíneo, limpieza de los tejidos, los edemas se reducen, el sistema linfático trabaja mejor y las células muertas corren por el torrente sanguíneo, que trae nutrientes y oxígeno. No dudes en visitar fieldrecovery.com, donde podrás encontrar los mejores productos para la prevención y recuperación de lesiones, mejorar tu rendimiento deportivo y calidad de vida. Ya sabes, sin dolor la vida es mucho mejor.